Bueno, buenas tardes a todos y todas. En minutos nada más comenzamos con este webinario, así que gracias a los que ya se están sumando y quédense en sintonía, que en minutitos nada más comenzamos. Gracias. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de estos webinarios de vida silvestre. Gracias a todos los que se van sumando. Hoy vamos a recorrer juntos las relaciones que existen en el continente blanco y vamos a caminar un poco también sobre el hielo antártico, aunque sea por esta horita que tenemos por delante. Antes de comenzar, quería recordarles que a los que estén en el Facebook Live hay un chat en donde pueden ir dejándonos todas las preguntas y consultas que tengan o que vayan surgiendo a medida que avancemos con esta charla, y que al finalizar las vamos a ir respondiendo de acuerdo al tiempo que tengamos, pero vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Me presento para empezar. Yo soy Carolina Noya, soy parte del equipo de comunicación de Vida Silvestre, y hoy nos acompañan Pablo Popi, para los conocidos, Borboroglu. Él es investigador del CONICET y presidente fundador de la Global Penguin Society, y también Mariano Aguas, que es nuestro experto en temáticas antárticas dentro de Vida Silvestre. Así que antes de dar el inicio, quería agradecerles por acompañarnos hoy también y estar hoy aquí con nosotros. Un poco cuando comenzamos a pensar este webinario, la pregunta que nos hacíamos era ¿por qué queremos hablar de Antártida? ¿No? ¿Por qué los invitamos hoy a participar de esta charla? La Antártida es un continente que para nuestra cotidianidad nos parece súper lejano, y sin embargo es un ecosistema vital para la temperatura, para poder regular la temperatura de nuestro planeta, y por lo tanto nos afecta directamente a nosotros y a nuestra salud. Es un ecosistema muy frágil, especial, así que por eso queríamos brindarle este espacio a la Antártida. Y tomando un poco, empezando a caminar, podríamos decir, ¿no?, a ritmo pingüino, quería dar inicio a esta conversación, Popi,
e invitarte a que quizás empezamos a conversar juntos qué produce o qué efectos tiene el cambio climático en la Antártida y sobre todo en una especie tan emblemática y particular como son los pingüinos. Así que te invito, Poppy, a sumarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Caro. Bueno, hola a todos los que nos están mirando y a los que nos van a ver luego de que esta charla va a estar disponible, ¿no? Como Caro nos explicó. Bueno, como vos bien decís, la Antártida siempre fue ese continente magnético, ¿no? Está como la Antártida y después está Marte para la gente, ¿no? Y fíjate, nosotros desde Argentina lo vemos lejano, imagínate a alguien que vive en Europa, ¿no? En el hemisferio norte. Y vos sabés que mirando un poco, ¿no? Es interesante qué quiere decir Antártida, está en griego, y anti viene obviamente del opuesto a, y Arctos es de oso, ¿no? Es de la osa menor, que es obviamente la constelación que se ve en el norte, entonces es lo opuesto a la osa menor, lo opuesto al norte, de ahí viene Antártica, ¿no? Así que es muy interesante. No es de osos polares versus pingüinos, es simplemente de la osa menor. Y bueno, como vos bien decís, siempre fue eso magnético y lejano, ¿no? Y a veces los mapas no son muy fieles con la Antártida, ¿viste? Porque uno lo ve ahí medio diluido en el fondo, y cuando uno mira y compara, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Sería más o menos equivalente a 5 superficies de Argentina, ¿no? Apenas un poquitito menos de toda la superficie de Sudamérica. Así que imaginémonos el impacto que tiene un continente que es todo casi de hielo sobre el clima, que es lo que vos me preguntabas. Y muchas veces, bueno, obviamente, por sus características, que es todo hielo, creo que solamente se logra descubrir menos del 1%, ¿no? O sea, casi todo el tiempo es hielo, y muchas veces se escucha que se lo llama el termostato del planeta, ¿no? Asociado al cambio climático. Obviamente porque regula de distintas maneras, múltiples maneras, todo el clima en el planeta. No solamente porque la Antártida no es solamente digamos, lo que está emergido, sino que también incluye los océanos, el océano circundante, ¿no? por más allá de los 60 grados de latitud sur. Entonces, todo ese casco, todo ese extremo es lo que llamamos Antártida. Y bueno, obviamente con el cambio climático tiene muchísimo que ver, y está directamente vinculado, no solamente por esto que decíamos que es el termostato del planeta, sino porque al tener toda esa masa también de agua, sabemos que los océanos absorben hasta el 90% del calor que hay en la atmósfera, o sea que el exceso de calor que nosotros volcamos a la atmósfera, luego es absorbido por los océanos, y es también ahí donde la Antártida tiene muchísimo que ver. Pero también tiene que ver porque, obviamente, cuando se derrite la Antártida, en los procesos naturales o no tan naturales, hay una gran cantidad de masa de agua dulce ¿no? que se desplaza y que es parte de la superficie de los océanos. Y eso interactúa con la atmósfera y tiene mucho que ver con también la captación de dióxido, que tanto nos preocupa en términos de digamos, las condiciones de la atmósfera, el cambio climático. Entonces, de alguna forma, es un gran buffer, es un gran amortiguador de un montón de alteraciones que se están viendo y que se están describiendo. Y obviamente, bueno, la Antártida como espacio está afectado por este cambio climático y todas sus especies, incluidas los pingüinos. Obviamente el cambio climático lo que hace así en titular es cambiar el patrón en el que se forman y se derriten los hielos, ¿no? Y esto en los pingüinos, así como en otras especies, le afecta mucho la calidad del hábitat y también la disponibilidad de hábitat que tienen para reproducir, pero también para alimentarse, porque el hielo tiene muchísimo que ver con la disponibilidad de alimento para los pingüinos. Pero nos pasa algo bueno, que a veces es un poco fruto de Hollywood, ¿no? Y de las películas y de los dibujitos, y es que el mundo percibe que existen 4 especies de pingüinos, 3, 4, 5, y que todas están asociadas al hielo, ¿no? Bueno, como acá vemos en la imagen, que, digamos, tuvimos varios dibujitos como Happy Feet, o La Marcha de los Pingüinos, que fue el documental que más dinero hizo en la historia de los documentales, pero bueno, permitieron de alguna forma socializar esta realidad de los pingüinos en la Antártida. Pero bueno, esto es lo que hace que se conozcan los pingüinos antárticos, cuando en realidad hay 18 especies de pingüinos en todo el mundo, y solamente 4 están asociadas al hielo en sí mismo,
y el resto son especies templadas, inclusive hasta especies tropicales, ¿no? Y los invito, y te invito, Poppy, a que nos sumemos, si quieren, brevemente, si el video nos acompaña, un poco al mundo pingüino, y a conocer un poco también el trabajo que ustedes hacen en relación a esta especie. Así que... No, ¿se escucha el video, el audio o lo...? Desde los fríos hielos de la Antártida de Estados Unidos a las desérticas costas tropicales de las Islas Galápagos. Algunos inclusive habitan los densos bosques de Nueva Zelanda. Los pingüinos son excelentes indicadores de la salud y las condiciones de los océanos. Nos advierten en su propio idioma que los océanos están en problemas. El cambio climático, la contaminación y el manejo desacertado de las pesquerías impactan negativamente sobre ellos. Global Penguin Society promueve la conservación de las 18 especies de pingüinos del mundo a través de la ciencia, el manejo y la educación. Evalúa el estado de las poblaciones de pingüinos mediante estudios científicos, trabaja con los gobiernos en la creación de áreas protegidas y educa a las comunidades para generar valores de conservación y promover un uso sustentable del ambiente marino y costero. Ven con nosotros a conocer a los increíbles pingüinos, los mensajeros del mar. Llegó el momento de escucharlos, comprometernos con su protección y con el cuidado de los océanos del mundo. Bueno, tuvimos ahí un breve viaje al corazón del mundo pingüino, así que lo que quería aprovechar esta introducción también para charlar, Poppy, es un poco en qué estado se encuentran las comunidades, cuán resilientes son a lo que está sucediendo, y obviamente pasarte la posta al mundo específico de ellos, tan lejano para algunos y tan especial para otros. Muy bien. Bueno, como mostraba el video, hay 18 especies, ¿no? Tenemos especies que van desde Galápagos, o sea, casi en la línea del Ecuador, y después tenemos Perú, Chile, Argentina, miran Uruguay, Brasil, después en Sudáfrica hay otra especie de pingüino, Australia, Nueva Zelanda, y después obviamente la Antártida, que es el lugar que nos ocupa. Puntualizando en lo que es la zona antártica, tenemos principalmente 4 especies de pingüinos, estas 3 que vemos ahora. Si vamos hacia la izquierda tenemos el pingüino de Adelia, que también es uno de los más famosos. El año pasado Disney Nature lanzó la película Penguins, así que si no la vieron aprovechen la cuarentena para verla, porque en un formato muy amigable explica muy bien todo el ciclo y los problemas que tiene esta especie. Luego en el centro tenemos el pingüino Gentoo, que es, o el pingüino de Papúa, que se lo está considerando el ganador del cambio climático, porque es una de las pocas especies de pingüinos que por sus características, ahora vamos a ver rapidito, está como adaptándose muy rápido a estos cambios, y está compitiendo contra otros que no les va tan bien. Y a la derecha tenemos el pingüino de barbijo, ¿no? Y la cuarta especie, que es, bueno, la más famosa, es el pingüino emperador que vimos en la imagen anterior, esta con la marcha de los pingüinos, que es el pingüino emperador, que es el más grande, porque hay mucha diversidad en el mundo pingüino. Tenés un pingüino que tiene casi 1,30 m, como el emperador, y 40 kilos, y un pingüinito azul, que es el más chiquitito, que es el que vive en Nueva Zelanda y en Australia. Obviamente, cuando uno mira el mundo pingüino en general, lo que se ve es que las especies que están en Antártida suelen tener poblaciones más grandes y suelen tener casi menos problemas que otras especies de pingüinos, porque viven lejos de la gente, básicamente. Viven lejos de los centros urbanos, centros de los principales lugares o productivos, o de desarrollo, o de disturbio, o lo que fuera. Entonces, eso de alguna forma es un beneficio, pero no quiere decir que no tengan sus problemas. Volviendo justamente, ahora aprovechando esta imagen, las poblaciones de pingüinos, cuando hay una organización que se llama UICN, ¿no? La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es la que hace la lista roja de especies, que es la que
que decimos está amenazado, está en preocupación menor, sin preocupación. Y cuando uno mira el patrón general, casi que las especies de pingüinos en la Antártida en general no están tan mal comparadas con otras, justamente porque algunas tienen poblaciones muy abundantes, ¿no? El pingüino, por ejemplo, para darles un ejemplo, el pingüino Gentoo, que está a la derecha, estas dos imágenes que tenemos, perdón, a la izquierda, que tienen el piquito rojo y tienen la cabeza como esos auriculares blancos, esta especie tiene alrededor de 390.000 parejas, ¿no? Y reproduce en zonas subantárticas también, en el sur del Índico, en la zona nuestra del Atlántico Sur. Inclusive, bueno, hay una colonia en la Isla Martillo, en el canal de Beagle, ¿no? Y hay grandes colonias en las Islas Malvinas. Y tiene una particularidad, y es que es una de las especies que mejor les ha ido, o que mejor les está yendo, porque fisiológicamente tiene características, la especie, que le permite rápidamente adaptarse a los cambios. Por ejemplo, si hay cambios de temperaturas y digamos, se ponen disponibles ambientes propicios, rápidamente se adapta, ocupa ese territorio, forma el nido, pone huevos y ocupa los mejores lugares, más cerca del alimento, los mejores hábitats. Y tiene otra característica que no tienen otros pingüinos, y es que cuando los pichones se independizan, el adulto acompaña al pichón a comer por primera vez, y le muestra cómo se come y le muestra dónde está la fuente de alimento, que las otras especies de pingüinos no hacen. Y debido a todas estas condiciones, esta especie, digamos, está como ampliando su rango de distribución en algunos lugares, le está yendo bien en algunas regiones, está incrementándose, en otras está estable, pero digamos, es una de las especies que, bueno, por esas razones está considerado de preocupación menor. Después tenemos el Adeldia, que es también de la foto. No, este es el Gentoo también, pero en la fotito anterior, no sé si podemos volver, que es el de Adeldia, que es una especie, una de las más abundantes, ¿no? A la derecha, arriba, digamos, que parece un muñeco de nieve. Es el pingüino de Adeldia, y esta tiene una población de casi 4 millones de parejas reproductoras, porque tiene colonias a lo largo de distintos sectores, ¿no? El Mar de Ross, el Mar de Weddell, en la península antártica, inclusive en todo el arco de Escocia. Entonces, tiene distintos tipos de regiones. Y obviamente hay regiones que tienen mayores ascensos o mayores descensos. Está considerada como preocupación menor, como el botón verde de UICN, justamente porque, bueno, tiene una población muy abundante. Y después tenemos otra especie, que es el famoso, ya si vamos a hablar del emperador, de las 4 es el que tiene una población más chiquita, tenemos 265.000 parejas aproximadamente, y bueno, las colonias no son muy grandes, tienen 15.000 más o menos, parejas la más grande, ¿no? De todas. Lo que sí sucede es que, bueno, ha habido distintos estudios que muestran, digamos, el impacto del cambio climático en estas especies, porque muchas veces las colonias están ubicadas sobre plataformas de hielo, y por las circunstancias climáticas a veces estas plataformas no son lo suficientemente gruesas como para resistir tormentas u oleajes, y hemos visto, no sé si se recuerdan, el año pasado creo que estuvo en los medios muy difundido una colonia que no tuvo pichones, justamente porque, claro, las olas rompieron esta plataforma de hielo, y la colonia como colapsó, y los pichones no pudieron sobrevivir. Entonces también son estos efectos que se están viendo. Lo increíble es que no están muy claras las tendencias. Ahí está, tenemos una buena foto del emperador. No están muy claras las tendencias poblacionales. ¿Pero por qué? Porque estos animales reproducen en medio del invierno en la Antártida. Entonces, los humanos no han podido ir a censar en el pasado. Entonces no se tienen datos o series históricas confiables como para saber si la población está aumentando o disminuyendo. Recién en los últimos años, gracias a la tecnología satelital, se pudieron identificar, gracias al guano, cuando defecan las manchas rojas sobre el hielo, se pueden identificar áreas, y se ha empezado a tener un mejor conocimiento de cuál es la población de estas especies. Ahora, esta especie es increíble, porque, bueno, hemos visto en los documentales que es el macho, el que caminan 100 kilómetros, 150 kilómetros para ir a sus colonias, incuban el huevo con temperaturas de 50 grados bajo cero, vientos de 150 kilómetros por hora, y forman esos grupos
compactos para poder, digamos, resistir estas tempestades, ¿no? Y bueno, y luego viene la hembra, que cuando ya está por nacer el pichón, y bueno, se desarrolla todo el ciclo reproductivo. Y acá, bueno, tenemos también un grupo de emperadores, que, bueno, digamos, lo impresionante es la adaptación. Cuando uno mira la Antártida, está mirando al centro del mundo pingüino. El pingüino mira al mundo, si uno se imagina un mapa, en donde la Antártida está en el centro. Evolutivamente también ha sido así, ¿no? Y después luego se ha, digamos, de alguna forma, ocupado distintos lugares de Sudamérica, Sudáfrica y Oceanía, ¿no? Estos animales se desarrollaron durante los últimos 65, 70 millones de años, y con adaptaciones increíbles. Ahí lo vemos, un emperador puede bucear hasta medio kilómetro, o sea, 500 metros de profundidad. Imagínense, en plena oscuridad captura su alimento, lo cual es asombroso, y puede estar sin respirar 23 minutos, ¿no? Un humano entrenado podemos 4 minutos con suerte, así que imagínense la envidia que les tenemos. Son todas adaptaciones que le permiten vivir en esas condiciones. Poppy, y si me permitís, te quería hacer una consulta, retomando algo que dijiste antes, cuando hablabas de la alimentación de los pingüinos. Algunos estudios indican que se ha detectado plástico, aunque parezca algo sumamente irreal, digamos, y hasta casi imposible de que suceda, ¿no? En un ambiente en el que no existen, además, bueno, de que sí hay comunidades científicas trabajando en la Antártida, pero que no hay poblaciones instaladas en la Antártida, aún así hay estudios que indican que efectivamente se han encontrado restos de plástico en los pingüinos. ¿Esto es así? ¿Qué importancia tienen las decisiones que tomamos nosotros, estemos donde estemos, en un continente como la Antártida y especialmente en ellos, ¿no? Claro, que estén lejos no quieren decir que estén a salvo de los humanos, ¿no? Básicamente. Y justamente, bueno, la gran conectividad que existe en la atmósfera a través del aire y obviamente a través de los océanos, los océanos son las grandes venas y arterias que conectan todo el planeta y también transportan cosas que no son tan deseables. Y una de ellas son los plásticos, ¿no? En lugares donde cercanos a los humanos uno encuentra los plásticos, macroplásticos, piezas grandes de plástico, ¿no? Y nosotros encontramos muchos problemas con pingüinos, ya sea porque se quedan enmallados en los plásticos en las colonias, o muchos que están en los nidos rodeados de plástico, con pichones con plástico. Algunos, ahí empiezan a haber registros de especies de pingüinos que comen los plásticos, y esto obviamente les ocupa espacio porque no se puede digerir, no se puede, las aves marinas no pueden digerir el plástico, entonces obstruyen el tracto digestivo, o sea, obviamente mueren muchos de ellos, y a la vez, a medida que se va degradando, estos plásticos se convierten en otros compuestos que son tóxicos. Entonces realmente es muy negativo para los pingüinos. Le afecta también, esos tóxicos le afectan lo neurológico y también lo reproductivo, ¿no? Las hormonas, la capacidad de reproducir y de obviamente regular todo el organismo. Y en la Antártida, si bien no hay reportes de esta masividad con la que se ven plásticos en otros lugares, lo que llegan son los microplásticos. ¿Qué son? Son partículas microscópicas en las que estos plásticos grandes se van degradando en partículas más chiquititas, imperceptibles y que uno no las puede ver salvo que sean con un estudio específico. Y los microplásticos también son como las partículas mínimas que sirven como materia prima para hacer otros materiales, como la ropa misma. Muchas de la ropa o cosméticos usan estos microplásticos. Y eso es lo que vos justamente decís, que se encontró ese estudio, que encontró, claro, en el hielo y en la dieta de los pingüinos, estos microplásticos en la Antártida. Y a veces lo que pasa es que el hielo entrampa y conserva estos materiales. Vos sabés que hace muchos años se usaba DDT, que era un tóxico que se usaba en la agricultura, y luego se prohibió hace décadas, ¿no? Pero aún así, durante muchos años se siguió encontrando en la Antártida, porque cuando había derretimiento, el hielo se derretía y DDT, estos tóxicos, pasaban a estar circulantes en la Antártida, ¿no? Y después luego pasar a formar parte de los organismos. Por eso el tema plástico es tan importante, porque el plástico no viene de la nada, viene de los humanos y viene del uso que usamos. Por eso la importancia de tratar de evitar los plásticos descartables. Y siempre decimos, somos más de 7.000 millones de personas, y cada uno hace su parte, si cada uno evita un poquito, no importa que uno viva o no cerca de los pingüinos, hay muchísimos que uno puede hacer por los pingüinos, por el océano, por todo el planeta, ¿no?
y asegurarse de que todo lo que consumimos tenga un origen sustentable y un fin, un destino sustentable, ¿no? ¿A dónde va? Tanto en ropa, en comida, en energía, en todo, ¿no? Es fundamental las decisiones, ¿no?, que tomamos como consumidores, y sobre todo también cómo influye nuestra accionar social también a la hora de pedir políticas públicas en este sentido, distintas leyes que ayuden también a generar otro tipo de productos, economía circular, y demás factores que influyen tanto en este ecosistema y en todo el planeta básicamente, y directamente en nuestra salud también. Y tomando un poco de qué manera influyen las decisiones políticas y nuestro accionar como comunidad también, como especie humana, quería preguntarte, Mariano, invitarte a sumarte a la conversación. Desde esta mirada, ¿por qué se está proponiendo? Para los que no saben, hay una propuesta de creación de un área marina protegida en la península antártica, que se viene trabajando desde hace un tiempo, bueno, y todavía está en este proceso de presentación. Quería invitarte a que nos cuentes de qué se trata esta área marina protegida, por qué es en la península antártica y qué importante sería para el futuro de este ecosistema. Gracias, Caro, gracias, Pablo. Sí, miren, hay un tema que ustedes dijeron recién, y es estos problemas, o la conservación del planeta, es un problema colectivo, es un problema que nos atañe a todos. O sea, digamos que la salud del planeta es lo que se conoce comúnmente para las ciencias sociales como un bien público, ¿sí? Los bienes públicos van cuidados, tienen que ser cuidados, tienen que ser protegidos, porque eso es lo que nos permite, precisamente, vivir en comunidad, vivir en una sociedad respetable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, por suerte, a pesar de todas las tropelías que hemos cometido en la etapa de industrialización, la gran parte de la sociedad mundial, y Argentina también, por supuesto, está empezando a tomar una conciencia más profunda sobre la necesidad de proteger el medio ambiente que nos rodea. Y en el caso antártico, obviamente esto no escapa. La Antártida es, como ustedes muy bien precisaron, un lugar prístino, un lugar muy importante y un lugar que tiene que ver directamente con la salud global, con nuestra salud como personas y con nuestra salud como habitantes de este globo que desde Magallanes y Sebastián Elcano sabemos que la forma que tiene y que tenemos que cuidar. Bien, dentro de esto, la Antártida obviamente no escapa a la historia de la complejidad humana y de las tensiones que ha habido históricamente entre potencias, etcétera, etcétera. Por eso es que, muy brevemente hablando, uno podría decir que la Antártida tal vez no solamente representa un reservorio natural y representa tal vez el último lugar del planeta medianamente preservado y prístino, sino que también desde un punto de vista político y jurídico internacional, la Antártida representa un gran bien y una acción exitosa e inteligente de gran parte de la humanidad para su conservación. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es el espíritu que mueve a lo que llamamos el sistema del Tratado Antártico. El Tratado Antártico es esa convención internacional que se firma a fines de 1959 y que a partir de los principios de los primeros tiempos de la década del 60 empieza a proteger y a establecer lo que podríamos llamar un sistema de gobernanza de todo ese continente. Exactamente. Entonces, la gobernanza del continente antártico, ¿sí? Digamos, es como bien explicó Pablo, a diferencia del Polo Norte y de las tierras digamos, del Polo Norte, la Antártida es un continente con tierras, con montañas, etcétera, etcétera, pero cubierto con mucha nieve y mucho hielo, ¿sí? Entonces, la Antártida está protegida por un sistema muy sabio que hubo a partir del cual unas primeras 12 naciones idearon
para su protección y para mantenerlo y declararlo un continente para la ciencia y para la humanidad. Nosotros como argentinos tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso, porque entre esos 12 países firmantes primigenios del sistema de Tratado Antártico estaba la República Argentina. Así que a nosotros que nos gusta flagelarnos y decir que somos los peores del mundo, a veces los argentinos hacemos cosas muy buenas. Bien, entonces, dicho esto, el sistema del Tratado Antártico regula lo que podemos llamar la gobernanza antártica. La gobernanza antártica es un sistema de toma de decisiones consensuados con todas las partes vinculantes, con todas las partes constitutivas del sistema del Tratado Antártico, que hoy en día son más o menos 54 países, para poder proteger y regular muchas cosas que tienen que ver con las actividades en la Antártida. Pero básicamente, la actividad fundamental de la Antártida, sostenida por estos países, es la investigación científica. Ahora, por supuesto que no toda la historia es alegre ni feliz, y sabemos muy bien que la Antártida tiene una serie de potenciales desafíos y amenazas por delante. Bueno, uno de ellos es y ha sido la pesca. Sabemos muy bien que aguas frías, como las de los mares que rodean la Antártida o del Océano Antártico, rebosan de vida y tienen una biomasa muy importante que obviamente alimenta todo un ecosistema fundamental. O sea, si nosotros tuviésemos que, para decirlo en palabras pobres, ustedes además sabrán disculpar, yo soy un pobre politólogo, no soy biólogo, pero me han enseñado mis queridos amigos biólogos, sobre todo uno, el querido doctor Werner, me ha enseñado que básicamente la gran biomasa de la Antártida radica ¿dónde fundamentalmente? En el mar. ¿Sí? Bien, en el mar, en la interacción que hay entre sus costas, como bien ejemplificaba Pablo con el caso de los pingüinos, y ese mar que está ahí, ese mar que rebosa de vida. Por lo tanto, el mar también debió ser debidamente protegido y especialmente protegido. Entonces, a instancias de la sobreexplotación pesquera que se había empezado a llevar en la década del 70, sobre todo en su momento por flotas que en su momento representaban a la Unión Soviética, se genera a principios de la década del 80 lo que nosotros conocemos como la CRUMA, o Conferencia para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Este mapa que estamos viendo, este es el acrónimo en inglés, CAMALAR, es el acrónimo en inglés, yo lo dije en castellano. ¿Para qué se generó la CRUMA? Bueno, básicamente para regular a través de un enfoque científico la explotación y fundamentalmente la conservación y eventualmente un poco de explotación, pero primero la conservación de los recursos vivos marinos antárticos. Entonces, para ir redondeando, ¿qué rol cumplimos en este caso las ONGs? ¿Sí? ¿Qué rol intentamos llevar adelante las ONGs? Bueno, precisamente fortalecer la capacidad y legitimar con el apoyo de la sociedad civil de nuestros diferentes países la creación de áreas de protección especial de esa fauna tan rica y tan frágil del océano Antártico. Y eso es básicamente la base, digamos, si ustedes quieren, más sencillamente explicada, de ese instrumento que llamamos Área Marina Protegida o AMPs. Entonces, en este sentido, en este momento, hay dos áreas marinas protegidas ya hechas, en las Georgias del Sur, otra en el Mar de Ross, y hay otros 3 proyectos que se están llevando las negociaciones a cabo, uno en lo que es la Antártida Oriental, que da más el Océano Índico,
y el Pacífico, llevada a cabo fundamentalmente, sostenida por la Unión Europea o propuesta por la Unión Europea y Australia. Después, otra en el mar de Weddell, propuesta por Alemania y también la Unión Europea, con algún apoyo de Noruega. Y el caso interesante que más nos atañe, el área marina protegida para la península antártica, propuesta por la República Argentina y la República de Chile. ¿Por qué península antártica es tan importante, mis queridos amigos? Porque gran parte de la actividad humana en la Antártida se da ahí. Y porque además la península antártica, o partes de la península antártica, es una de las zonas del continente antártico que más aparentemente está sufriendo los efectos del cambio climático. Entonces, dentro de esta cuestión está el tema de la pesca. Hay dos temas que preocupan mucho a la CRUMA, la pesca y el turismo, ¿sí? Ustedes ven por el mapa que Sudamérica, básicamente Punta Arenas o Ushuaia, son lugares bastante cercanos, relativamente hablando, a la Antártida y a la península antártica. Por lo tanto, hay un tránsito en el verano de pasajeros y de turismo antártico muy fuerte, turismo que es muy responsable en general. O sea, uno podría decir que en el 99.9 de los casos son compañías responsables, que hacen las cosas bien, etcétera, etcétera, pero de todas maneras no deja de ser una irrupción en ese mundo prístino. Y la segunda cuestión, tal vez más importante, es el tema de la pesca, y de la pesca de un bichito importantísimo, que es el krill antártico. El krill antártico es un pequeñísimo crustáceo que es base de la cadena de la comida, como dicen otra vez los amigos biólogos que nos enseñan, la cadena trófica, es la base de la cadena alimenticia de gran parte de ese ecosistema que funciona ahí. Entonces, ¿qué ocurre? El krill es un producto muy deseado por la industria pesquera. ¿Por qué? Porque el krill sirve fundamentalmente de alimento para las salmoneras, ¿sí? Las que producen salmones en forma artificial. O sea, tengamos cuidado, muchachos, porque la depredación del krill es directamente proporcional a la cantidad de sushi que comemos, de salmón, ¿sí? Entonces, esto por un lado. Y por el otro lado, el krill se utiliza mucho como esas pastillitas de omega 3, etcétera, etcétera, que a veces tomamos los gorditos para destapar las arterias y sentirnos más pibes. Así que esto es un punto bastante complejo. ¿Por qué? Porque las zonas de pescas del krill muchas veces coinciden temporal y geográficamente a las zonas de alimentación o de forraje de varias colonias de pingüinos y de otros animales que dependen del krill. Las ballenas, otras aves, algunas focas, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento de eso requiere acuerdos internacionales que no siempre son fáciles de llevar adelante, y por eso la CRUMA o Camalar lleva adelante una tarea tan importante, donde hay países que son realmente muy proclives a la protección y al cuidado, y otros que digamos que un poco menos. Entonces la tarea que tenemos muchas veces las ONG es de hinchar a los que se comprometen menos y hacerles entender que tienen que cuidar el ecosistema un poco mejor. Hasta aquí llegaría yo. Clarísimo, Mariano, gracias. Y quería retomar un punto cuando hablaste de los países, justamente, y viendo acá el mapa en cuanto a las distancias cercanas o lejanas que existen de los países más australes. ¿Podríamos hablar o existe una soberanía en la Antártida que muchas veces está dando vueltas por ahí en el común denominador o en el imaginario popular? ¿Existe una soberanía en la Antártida? A ver, no. ¿O cómo se divide, digamos, este mapa, no? A ver, hay, de los 12 países, cuando se firma en el 59, del grupo de los 12, como dijimos que firmó esto, entre los cuales estaba Argentina, hay 7 que se reservaron reclamos futuros de soberanía, entre ellos la Argentina, ¿sí?
para un futuro. Ahora, los reclamos de soberanía de los australianos, los neozelandeses, los británicos, los chilenos, los franceses, los noruegos o los argentinos están suspendidos por el tratado. Entonces, el tratado es como un acuerdo, ¿sí? El tratado es como un matrimonio, ¿sí? Si quiero estar contigo y ser feliz, bueno, renuncio a ciertas cosas, ¿sí? Y entonces no puedo estar en el matrimonio, decir que te amo, y bueno, y ando por ahí con 28 otras personas por ahí dando vueltas y haciéndome el playboy. Es un poco esto. Si la gobernanza antártica implica que no hay soberanía de ningún país efectiva sobre el continente. Esto es la realidad. Por eso funciona el Tratado Antártico. Después está el hecho de que algunos países se han reservado para un futuro su derecho a reclamar, entre ellos el nuestro. Pero esto es así. Por eso la toma de decisiones y el hacer política dentro del Tratado Antártico a veces requiere tantos vericuetos y tantas negociaciones, porque las decisiones se toman por consenso. O sea, esto quiere decir que cada país tiene poder de veto. Entonces es complicado, sobre todo dentro de la CRUMA. Las decisiones se toman así. Bueno, si después hay preguntas respecto a temas matrimoniales, pueden consultarle acá a nuestro experto Mariano Aguas, que no va a tener ningún inconveniente en profundizar en estos temas. Pero más allá de eso, les recuerdo a los que tengan consultas, preguntas, que aprovechen este tiempo en el chat del Facebook Live para que podamos luego ir moderándolas y contestarlas al finalizar. Y para ir encaminándonos un poco hacia el cierre, ¿no? Y acá los invito a los dos a participar. ¿Cómo se imaginan el futuro para la Antártida o qué nos hace falta todavía, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos en este camino que se hace al andar para poder conservarla? Bueno, el que quiera arrancar primero. Comento, tomando unas cosas muy interesantes que decía Mariano, ¿no? Que bueno, obviamente estas áreas que están reservadas para un futuro, parece que el futuro ha evolucionado en una buena dirección, pareciera, una forma más civilizada, porque, digamos, a pesar de todas las cosas que deben pasar, porque hay muchas cuestiones políticas, es un modelo de gestión bastante superador, ¿no? De un matrimonio de este tipo, bueno, y que básicamente pareciera que vaya a prosperar un manejo así integrado, en donde no hay una soberanía clara de cada uno. Pero es interesante, bueno, tomando tu pregunta, Caro, es que claro, visibilizar y poner en relevancia el valor que tiene la Antártida. No necesitas estar interesado en la Antártida en sí misma para darte cuenta de lo importante que es en la vida de todos nosotros, ¿no? Si regula el clima regula en el mundo, regula la producción de la agricultura, de todo, y como decía Mariano, obviamente es un lugar de gran productividad, las condiciones de las masas de agua terminan haciendo que haya más productividad en lugares alejados, como acá la costa patagónica, la barrera de coral, todo lo que sube por los océanos proviene de la Antártida, ¿no? Y bueno, y atado a esto de áreas protegidas, que muchas veces es posible en lugares donde hay más estacionalidad, como en las latitudes altas, es que a veces no es necesario que todo esté prohibido todo el tiempo, y lo hemos hecho cuando hemos creado áreas protegidas para pingüinos. Te permite esta estacionalidad, permitir distintos usos, o que los usos estén ordenados de una manera en que se pueda coexistir algún tipo de uso humano con las necesidades de las especies, ¿no? Entonces, eso es por eso es importante la Antártida y el fortalecimiento de la ciencia, porque cuanto más sabés, más podés minimizar conflictos innecesarios, y creo que la Antártida puede ser un ejemplo de esto, atándolo a esto de que decía Mariano, de que muchas veces el conflicto es espacial, o sea, hay krill y hay pingüinos, pero el problema es que cuando está todo junto en el mismo momento y en el mismo lugar. Y ahí tiene mucho que ver las áreas protegidas, la ingeniería que se hace para poder permitir esta coexistencia, ¿no? Totalmente. Además, yo iría ahora por otro lado, que es el hecho de cómo estamos asistiendo a nivel global a una transformación de las instituciones que rigen el sistema internacional.
como dijimos hace un ratito, el Tratado Antártico es un ejemplo. Ahora, de a poco, el Tratado Antártico también sufre presiones de sectores interesados en explotar las riquezas antárticas, y hoy en día también está siendo sometido a revisión, digamos, desde adentro, por un nuevo jugador, futuramente, tal vez que en un futuro sea una nueva potencia cuasi hegemónica, que es China. China está tratando de cambiar el orden internacional desde adentro. Digamos una cosa muy sencilla, cuando se arman gran parte del sistema de instituciones internacionales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, China estaba ausente, ¿sí? China prácticamente entra al mundo, entre comillas, en la década del 80, y empieza a interesarse por cuestiones más globales. Hoy en día China es indiscutiblemente una gran potencia económica, pronto ya está siendo también una potencia militar, todavía no cultural, pero sí China está empezando entonces a tratar de cambiar, de modificar ciertas visiones de algunos tratados internacionales. Y uno de ellos es la CRUMA, donde China está empezando a hablar ya hace un tiempo de explotación responsable o uso responsable, no conservación. Entonces, estas son sutilezas que tienen que ver con los problemas que yo veo, Caro y Pablo, hacia el futuro para el sistema antártico, como unos desafíos desde un punto de vista político muy complejo, porque imagínense, si estos gigantes se vuelcan a la explotación de una manera fuerte de recursos antárticos, bueno, mucha gente con mucho criterio teme por el equilibrio ecológico del sistema. Entonces, estos son unos desafíos que uno ve en el horizonte. Bien. Disculpen, ahí tuve un tema con el micrófono, he vuelto. Súper interesante para reflexionar, ¿no? Y llevarnos como lecciones aprendidas hasta el momento, tarea para el hogar, sobre el camino que queda por delante y la importancia de las relaciones políticas y la conservación y la ciencia de la mano también de esto, ¿no? Caminando juntos en este trayecto, sobre todo para las ONG que estamos involucradas en estos procesos. Llegando un poco al cierre de este webinario, que ha pasado bastante rápido, quería ir tomando algunas preguntas que fueron haciendo a través del chat del Facebook Live, así que voy a ir tomando algunas, vamos a responder la mayor cantidad que podamos, así que si alguna queda fuera, sepan que fue una cuestión de tiempo nada más, no por falta de voluntad de poder responderlas. Les comparto la primera, a ver quién de los dos toma la posta, o si es uno de los dos. Una de las preguntas dice desde Tierra del Fuego, así que indica de dónde viene, lo que nos da un poco de contexto del interés. La consulta puntual es, en la actualidad, ¿cómo está la Antártida con respecto al impacto mundial del COVID-19? No sé si hay algo de información respecto a eso o alguna reflexión al respecto. Yo podría decir que en base a, hay un par de cosas muy inmediatas, es que gran parte, de un punto de vista, si querés, desde una ONG que trabaja en temas antárticos, tenemos un grave problema, que no nos podemos mover. No podemos hacer el trabajo de incidencia que nos gustaría hacer y que estamos acostumbrados a hacer para concientizar, entre otras cosas, a nuestros políticos, que son los que toman decisiones importantes en nombre del país. Por supuesto, una de las cosas que nos impide el COVID es, entre otras cuestiones, al amigo fueguino, es ir a Tierra del Fuego, que dentro de lo que nosotros en Fundación Vida Silvestre llamamos la Comunidad Antártica Argentina, Tierra del Fuego cumple un rol esencial. Digamos que es una provincia que tiene, por constitución, injerencia o está vinculada a la Antártida, y entonces es un actor esencial en cualquier discusión de política exterior argentina
y de política interior argentina que esté vinculado a estos temas, ¿no? Entonces, el COVID-19 nos juega por ahí una muy mala pasada. Totalmente, sí, sobre todo para este tipo de lugares. Y comentar una cosita, Caro, sí, rápidamente. Sí, no, por supuesto. Que lo estamos viendo, ¿no? Asociado a este tema y en general, bueno, muchas veces pensamos que el COVID, bueno, va a hacer que todos cambiemos de mentalidad, que todos seamos más buenos, que todo va a solucionarse porque nos dimos cuenta que este es el producto de abusar de la naturaleza, ¿no? De pasar los límites planetarios. Y lo que estamos viendo es que hay muchísimos sectores que están aprovechando el relajamiento que está produciéndose en la fiscalización de muchas actividades, ¿no? Acá en Argentina lo vemos, lo que sabemos que la pesca ilegal, lo que está ocurriendo, sabemos que está pasando en Amazonas, sabemos que en el sudeste asiático pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, muchas veces no es que todo el mundo estamos evolucionando en el sentido en que todos querríamos, ¿no? Entonces también hay que estar atentos. Y también estar atentos, muchos los que trabajamos en conservación, estamos un poco preocupados de que cuando se libere o termine todo esto, no vaya a haber un aluvión en las actividades productivas sin ningún control ambiental, en vistas de poder compensar los impactos económicos que ha habido. Entonces, también hay que tener cuidado cómo se vuelve en ese sentido, ¿no? Exacto, que la recuperación no sea a cualquier costo, claro. Digamos. Clarísimo. Vamos a una pregunta más. Puntualmente nos consultan si hay datos actualizados de las condiciones de los océanos en esta época de inactividad. Está un poco conectado con lo anterior, pero es específicamente sobre las condiciones de los océanos. Bueno, toma un poquito, básicamente, depende, o sea, es muy grande, muy amplia la pregunta, ¿no? Hay cosas que son, como decía Mariano, que uno no puede tener presencia, pero hay muchas, los océanos en general se miden o se estudian de forma con sensores remotos, ¿no? De forma remota, entonces hay bases de datos que temperatura superficial, productividad, son todos a base de imágenes satelitales, radares, información, muchas veces son campañas en sí mismas. Ese tipo de campañas quizás se ven restringidas, ¿no? Donde se muestrea realmente qué productividad puntual, pero realmente la información macro, digamos, la metadatas, digamos, en general proviene de sensores remotos. Entonces, esa información siempre está disponible y se continúa su monitoreo. Claro, es una constante. Y para cerrar, la última pregunta que tenemos, que en un momento creo que lo comentaste, Mariano, respecto a esto, pero está bueno retomar el punto, a ver si se puede profundizar, es sobre si el turismo en la Antártida puede ser sostenible. Ajá. Bueno, es un tema interesante. Sí, es probable. Lo que habría que cuidar es que no crezca mucho, porque además esto representa... A ver, el turismo en sí mismo, el turismo antártico es, por un lado, una fuente de recursos importantes, también fundamentalmente para la Argentina, si pensamos que hay un puerto natural que está llamado a ser el puerto antártico, o vinculado con la Antártida, que es nuestra querida y hermosa Ushuaia. Ahora, por el otro lado, también tenemos que resguardar que no haya un crecimiento desmedido, o que ya no haya mucho más crecimiento o mucha expansión de esta industria. Pensemos que por la Antártida cada verano, por la península antártica, pasan alrededor de 50.000 personas. Es un número, por supuesto. No todas desembarcan, no todas tocan tierra porque hay regulaciones. Pero también hay que ver otra cosa, que la contracara del negocio también implica para el Estado argentino el mantenimiento de una flota de rescate junto al Estado chileno, que es ante cualquier inconveniente, son la Argentina y Chile que tienen que mandar sus barcos a rescatar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un balance complejo. Yo diría que el turismo como está bien, y si se achica un poco, mucho mejor. Y en el caso, Poppy, de los pingüinos, digo, ahora la pregunta la hago yo, pero tomando la reflexión de Mariano. Sí, bueno, vos sabés que hay dos cuestiones. Bueno, vieron que hay muchas estadísticas muy actuales sobre qué tendencia va a tomar el turismo, ¿no? Cuando termine la pandemia. Mucha gente va a buscar lugares aislados, prístinos, grupos chicos. Se cree que al principio va a haber una demanda de un turismo más privado, más caro, más exclusivo, y no tan masificado, obviamente, ya sabemos por qué.
Ahora, nuevamente, hay lugares que estamos tratando de que no rematen su fauna o sus recursos, porque como decíamos, en pos de poder compensar las pérdidas van a querer, vengan todos sin ningún límite. Cuando uno, volviendo a la tarea, cuando uno busca, trata de ver, básicamente lo que la gente va a querer es el turismo antártico, lejano, prístino, exclusivo, grupos chicos. Lo que tiene en contra es el tema cruceros, que durante mucho tiempo el tema crucero es una mala palabra. Entonces, al principio puede haber una regulación por ese lado. Hay mucha preocupación hace un tiempo ya sobre el tema del impacto sobre la Antártida del turismo, por basura, por riesgo sobre todo, por tantas naves, tantos buques con combustible a bordo, riesgo, o sea, mucha exposición, riesgo de colisión, un montón de cosas asociadas a tanta gente flotando en la Antártida. Y obviamente lo que sí es importante, bueno, hay toda una metodología, capacidad de carga y demás, para que no solamente reducir el impacto en la fauna que es visitada, sino también mejorar o mantener la experiencia del visitante. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Antártida sí, hay mucha preocupación porque los números que tiraba Mariano son digamos, increíbles, ¿no? Más de 50.000 personas en un lugar así. Pero bueno, hay que tratar de balancearlo y de controlarlo y que la gente no se desboque, ¿no? Porque va a haber mucha desesperación por tratar de recuperar la plata perdida. Yo quisiera agregar una cosa para ser ecuánimes, que el gran porcentaje de los operadores turísticos son gente muy responsable, por un lado, y por el otro lado, también el turismo antártico es una forma de generar conciencia de conservación de la Antártida. Porque mucha gente, sobre todo gente con recursos, cuando va y vive en primera instancia, en forma personal, y vive ese paisaje y lo ve, yo creo que es algo que te cambia, es algo que te toca de una manera que después te convertís en un embajador antártico necesariamente, o muy probablemente. Digo, Claro, como para compensar, digamos, las cosas. Y como decís vos, un turismo responsable siempre ha sido el mejor aliado de la conservación, hay que asegurarse que siga siendo responsable, ¿no? Totalmente. Ese es el punto. Por eso Encontrar necesitamos el equilibrio justo. Exacto, como todo. Exactamente. Bueno, ya casi llegando al fin de este webinario, quería invitarlos a hacer un cierre y con una última pregunta que solemos hacer en los distintos webinarios que venimos llevando adelante, que es cómo se imaginan, en este caso, cómo ven a la Antártida de acá a 10 años. Si se animan a compartirnos esa mirada que ustedes tengan. Yo voy a mezclar. Yo voy a hacer algo de deseo, digamos, de wishful thinking. Yo me imagino una Antártida de acá a 10 años con más áreas marinas protegidas ya designadas y en funcionamiento, y con prácticamente un sistema de áreas marinas protegidas funcionando. Clarísimo. Muy bien. Sí, no, obviamente, yo creo que los que trabajamos en conservación somos obsesivamente optimistas, ¿no? porque bueno, está en nuestro ADN. Y obviamente, sí, yo coincido mucho con Mariano. Viviendo en Argentina cuesta ver, ¿no? Que en 10 años para mí pasado mañana, no pasa, ¿viste? Porque los procesos aquí tardan tanto. Pero bueno, también me imagino algo así, tipo para el 2050, ¿no? Un lugar donde realmente, digamos, sea como un ejemplo de convivencia internacional, que siga haciéndolo y que se mejore un sistema así. Y también los que trabajamos en conservación siempre pensamos, bueno, ¿cuál es el legado que se puede dejar? ¿Qué es lo que nuestros equipos, qué podemos dejar cuando no estemos más en el planeta? Y yo creo que las áreas protegidas, las áreas manejadas, es lo mejor que podemos dejar porque son cosas que nos trascienden. Totalmente. Es un deseo compartido, así que agradecerles nada más por esta hora con nosotros, agradecerles a todos los que participaron y nos acompañaron durante esta charla, y antes de finalizar quería aprovechar este instante, Poppy, para invitarte, si querés, a contarle al público dónde pueden seguirlos, a ustedes en las redes sociales, a través de qué canales, para los que no los conocen.
Perfecto. Bueno, en internet tenemos una página nueva, fresquita, que los está esperando, globalpenguinsociety.org, y estamos en Instagram con el mismo nombre, Global Penguin Society, que se escribe Society en inglés, también en Facebook, mismo nombre, y en Twitter también. Bueno, pueden escribirme a mí o a nosotros, somos un equipo, trabajamos acá en Estados Unidos, tenemos gente en Chile, en Nueva Zelanda, pero yo leo mucho los mails, soy un muy buen respondedor de mails, globalpenguinsociety@gmail.com, así que más que bienvenido. Perfecto, a tomar nota para saber dónde seguirlos. Y bueno, sin más, les agradezco nuevamente a Pop y a Mariano, de verdad, por estar con nosotros hoy, compartir con toda nuestra comunidad, a todos los que se quedaron aquí con nosotros y fueron partícipes de este webinario. Y recordarles que, bueno, seguramente en los próximos días vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales de Vida Silvestre la agenda con nuevos webinarios, así que estén atentos para poder no perderse de ninguno y sumarse cuando tengamos las temáticas y las fechas definidas. Así que, sin más, gracias a los dos. No sé si quieren agregar algo más que haya quedado en el tintero. Un gusto y un saludo a todos aquellos que nos vieron. Sí, muchas gracias y un placer compartir con vos, Caro, y con Mariano, un gran honor. Gracias. Bueno, a ustedes, gracias. Gracias a todos y estamos en contacto para próximos webinarios. Y les recuerdo que seguramente mañana ya va a estar también esta charla en nuestro canal de YouTube para aquellos que no hayan podido participar o quieran revivirla. Así que gracias a todos y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias.